Bueno, muchachos, muy buenas tardes ya. ¿Me confirman, por favor, cómo me están escuchando? Muy bien, profe, ahí ya la escucho bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar como siempre 5 minuticos y en 5 minuticos comenzamos. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartirles pantalla. Esperen un momentico.
Y vamos a empezar entonces con esta parte. Bueno, muchachos, como avisos parroquiales, ya está montada la nota del cuestionario de BPA, la de modelos sostenibles, la estoy terminando, de sábado a domingo se las estoy montando. Revisen que ya deben de tener las notas ahí en el TDA virtual, en la parte que dice actividades evaluativas. Les debe aparecer ya el mapa conceptual a los que lo entregaron y les debe aparecer este cuestionario de BPA. En general, en el cuestionario de BPA, muchas falencias, ¿cierto? Hubo gente de 5, pero también hubo gente con notas muy bajitas. Hay confusión, por ejemplo, en la parte cuando un predio es certificable o no. Recuerden que cuando vimos como los temas de BPA, entonces decíamos que se dividía en criterios, los vimos solo los criterios primero. Y después decíamos, venga, los que son criterios fundamentales tienen que cumplir 7 de 7. Los que son criterios mayores tienen que cumplir 22 de 26. Entonces, por ejemplo, si no cumple solo un criterio mayor, sigue siendo certificable. Y los que son criterios menores tienen que cumplir 9 de 15. Entonces, si no cumple un criterio menor, sigue siendo certificable. Pero si no cumple un criterio fundamental, no es certificable. Entonces, para que miren esa parte, ahí fue donde la gente más de pronto tuvo errores. En la parte del MIPE era buscar, ¿cierto? Un organismo, una plaga, un insecto, una enfermedad como tal y dar como esos ejemplos. Mucha gente solo dio la definición, pero no dio el ejemplo. Y en la última parte era buscar una ficha técnica como tal. No me tenían que pegar la ficha técnica, pero sí como decir de a dónde sacaron la información, porque entonces quedó la información pues como muy al aire, muchos no buscaron la fichita técnica. El cuestionario pues estaba sencillo, entonces son cositas como de leer mejor, había gente que encontraba, sí, hola. El cuestionario ya se cerró. Sí, pues sí, y de pronto no lo he bajado, pero ya el tiempo ya límite estaba. Listo. Listo, ese fue el que hicimos para el 5 de septiembre. Sí, porque ahí me aparece que, o sea, me aparece primero y es que no he entregado. Y luego ¿Cómo dice, entregaste ese cuestionario? luego dice la calificación dice 2. Entonces no sé por qué, la verdad no me acuerdo. No, si les aparece, pues ustedes no subieron nada al TDA, pero les debe aparecer es calificación. Listo, porque yo ahí les puse pues la calificación, ustedes lo entregaron por la parte de formularios. Ah, sí, sí, sí. Sí. Entonces, miran, en la rúbrica, ahí aparece la rúbrica y ahí empieza a aparecer como por qué fue que bajó. Espérame un momentico. Empieza a aparecer por qué fue que bajó. Ya si tienen algo personal, pues que me quieran decir, pues ya me lo escriben al WhatsApp. Adelante, señorita, la que estaba hablando. Profe, ¿usted subió las calificaciones al campus? No, al TDA. Están en el TDA. Ah, bueno, sí, porque Después, no me aparece. Cuando suba el de modelos, ya le subo el total del 20% al campus, porque el campus solo permite 20%. Listo, entonces les debe aparecer calificación de mapa conceptual, BPA, y entre mañana y el domingo de modelos sostenibles. Entonces, mucho cuidado con la parte de la lectura, ¿cierto? Entonces hay gente que, ¿qué hago en caso de intoxicación por contacto? Y respondían como si fuera una intoxicación por ingestión. Entonces, bueno, hay como cositas, fue más como de lectura. Listo, voy a hacer la pregunta completa como tal. Profe, Adelante. usted estaba, cuando yo llegué, estaba hablando algo de una ficha, ¿me puede decir, por favor, de qué es eso? Okay. Estábamos hablando de que ya se subieron las calificaciones al BPA, del formulario de BPA, y las cositas en las que más fallaron. Entonces, por ejemplo, había una que era buscar la ficha técnica de un producto, ¿cierto? Y pues muchas veces no me pusieron como el producto de donde estaban sacando la información o ponían como información general. Entonces era la explicación de que ese fue un error muy común.
La clase, vamos a terminar la clase de semillas y después de terminar la clase de semillas, o sea, la otra semana, vamos a hacer como una actividad que dé una notica adicional para ese cuestionario. Entonces ahí de pronto pueden subir la nota de ese cuestionario, pero lo vamos a hacer dentro de clase. Y va a ser sobre el video de sostenibilidad que les había dejado para la semana anterior. ¿Listo? Profe, perdón. ¿Alguien tiene el link de la clase? Que es que un compañero tiene un error para entrar. ¿Partimos esta invitación? Sí, ¿Se la copio por acá o...? y profe, ahí en el chat. Profe, Sí, adelante. profe, qué pena. Profe, ¿cuándo es que vamos a realizar el cuestionario de las personas que no fuimos a práctica presencial? Bueno, entonces yo les hablé en el correo de 2 noticas adicionales. Esas notas adicionales las vamos a desarrollar es dentro de la clase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, terminando el tema de semillas, vamos a hacer, yo ya les digo cómo vamos a hacer la dinámica del tema de modelos sostenibles, para subir un poquito la nota de este primer cuestionario. Entonces, eso sería la otra semana. Y el de la práctica de biofermentos la vamos a hacer cuando veamos el tema de biofermentos. Entonces esas preguntitas pues las van a tener, pues las van a mirar y a resolver porque de pronto ya se vieron el video, ¿cierto? Para que no se les olvide, pero lo socializamos dentro de la clase y la nota la sacamos dentro de la clase. Nosotros vemos semillas, después vemos sanidad por ahí otra semanita y ahí empezamos con compostaje y biofermentos. Entonces más o menos en 3 semanitas. Bueno, profe, gracias. Listo, Wendy. Y va a poner un trabajo con lo que hicieron el miércoles, por lo de la salida que hicieron el miércoles y los que no pudimos ir. No, en esa vamos a hacer, yo les había dejado un video, que eso sí se las había compartido desde antes, desde video de sostenibilidad y el video de sostenibilidad, que ese es el que vamos a socializar después de este tema de semillas, para subir la nota del cuestionario. Pero pues véanse el video y yo ya les pongo como unas preguntas, pero las resolvemos dentro de la clase. La nota del cuestionario que está en el TEA fue la que hicimos en el formulario de Google. Esa es la de BPA, sí, ese es el primer cuestionario de BPA. Nosotros hemos hecho 2 formularios de Google, BPA y modelos sostenibles. BPA es el que está calificado y modelos sostenibles es el que les pongo entre sábado y domingo. ¿Cómo así? Porque yo ya el 12 de septiembre yo tengo acá un cuestionario que es que el cuestionario de los modelos de sostenibilidad. Ese es el que falta por calificarles, que es el que les voy a pasar entre sábado y domingo. El de BPA fue 5 de septiembre. Gracias, profe. Profe, esas actividades evaluativas, los cuestionarios, eso se promedia. Las que van junticas. Entonces, por ejemplo, hay un primer cuestionario, ¿cierto? Que dijimos que lo dividíamos en 2, una para el 5 y una para el 12. Estos 2 que van junticas, entonces se promedia y les aparece el 20% en el campus. Esta, por ejemplo, el mapa conceptual era solita. Estos 2 se promedian y así. Sí, el mapa conceptual valía 20 solito. Esta eran 2 cuestionarios que se promedian para el 20%. Profe, ¿y los cuestionarios era el de las BPA y el otro que era que el del documental? Sí, y el otro es el del documental. El documental de 3 años, ¿cierto? Y la otra era de BPA. ¿El del documental de qué? De 3 años.
¿Cómo así que de 3 años? Era el documental que se llamaba Cosechas del Futuro. Sí, profe, cosas Ah, mías. Chistes míos. Bueno. No, pero el documental estaba muy bueno. ¿Qué pasa, pues? Entonces, sí, era el de Cosechas del Futuro, ¿cierto? Y era el del BPA. Entonces ya les puse la nota del BPA. Este fin de semana les pongo la otra y ya eso se promedio y van al campus como tal. Listo. Y ya para la otra semana ya les Profe. mando esta de preguntas problematizadoras. Entonces Adelante. ya llevamos un 40%, ¿Cuál profe. era la Sí. última actividad del cuestionario de esa que cosechas del futuro? Es que no recuerdo. Esa fue la de que era un video y un cuestionario, que esa fue para el 12 de septiembre. No, profe, no Pero yo se recuerdo. las muestro. Era del cultivo de maíz, de unos, ¿cierto? De unos ganaderos, Sí, de unos agricultores que hacían diferentes prácticas como para manejar sus cultivos, no era solo con la semilla de Monsanto, con el glifosato, etc. Ese también estaba muy bueno, la verdad, a mí me gustó mucho ese video. Entonces, en ese nos mostraban varias caras, nos mostraban grandes agricultores que trabajaban con semillas de Monsanto, pero también nos mostraron sistemas de milpa, nos mostraron tema de push-pull, ¿cierto? Entonces, de atraer, repeler, nos mostraron temas de TLC, ¿cierto? Y lo que estaba causando, por ejemplo, en México, que eran productores de maíz, o por allá esa fue en Malawi, no me acuerdo, era como un país africano, que eran productores de cebolla, como todas las que sacaban. Pero yo te pregunto, esos grandes productores estadounidenses, pues como mostraron en el video que le preguntaban que podía hacer asociación pues con otras plantas en el cultivo de maíz, el man se queda sorprendido porque no sabía, ellos no tienen, pues no sé, esos agricultores grandes no tienen, digamos, esos conocimientos antes de pues poner a producir así su cultivo. Lo que pasa es que es por eso que hablamos de cuál es como las técnicas que se popularizan, ¿cierto? O que se miran desde la academia o que se miran desde la industria. Entonces, digamos que como estas partes de agroecología han salido como más a pequeña escala, entonces muchas veces han trabajado más como a nivel de región, a nivel del campesinado. Y pues la parte de las grandes empresas entonces se van con lo más tecnológico. Entonces ellos se van, no, con lo más tecnológico, pues la tecnología está de la mano de Revolución Verde. Entonces digamos que por eso, es más, muchas veces cuando uno habla de cosas pues como estas, entonces, como no, pues de qué estás hablando, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si vieron la parte del video donde le hablaban del push-pull, entonces que sembraban una planta para que a ella trajera el insecto, sembraban otra para que atrapara pues un tema de hierbas que tenían, y le decían que eso era una tecnología antigua. Y el man les decía, pero ¿cómo así que una tecnología antigua? Para sacar esto tuvimos que revisar más de 600 plantas y conocer como toda su parte química para poder escoger las plantas como más adecuadas. Entonces muchas veces lo ven como si no fuera tecnológico, pues o como si esto no tuviera todo un conocimiento por detrás. Entonces digamos que es una visión que hay veces como que tienen esas grandes empresas como tal. Pero bueno, a medida que se van acabando, pues tienen que ir buscando otras alternativas como tal. Bueno, ¿qué era lo que les iba a mostrar yo? No, lo del video 2, entonces había pues como un video del video que estamos hablando, que era para el segundo cuestionario. Cuestionario BPA y MIPEM. Ya vi Sí. que era, Bueno, ya no tienen la duda. profe, por ejemplo, no, y profe, y los que no hicimos de eso, porque es que profe sabe que yo me confundí, yo pensé que solamente para las personas que habían, porque ahí decía correo de edad, consentimiento firmado de encuesta, si a estudiantes que respondieron tal vez, pensé que esa era la actividad para los estudiantes tal vez. Pero ese es otro correo. Hubo un correo antes que decía video para personas que no asisten a mí no clase llegó el práctica, correo. video clase complementaria
y video y cuestionario 2 de modelo sostenible, ¿cierto? Acuérdense, muchachos, de todas Yo lo maneras, acabé, fue ver una chica, yo no me llegó al correo nada. acuérdense que O se yo me envía desde... pa- Sí, tenés que revisar porque se mandaron a todos los correos. Y lo otro es que acuérdense que ustedes tienen esta guía y la tienen en todas las diapositivas, donde dicen las fechas. Estas fechas yo se las estoy respetando del todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí decía para el 5 de septiembre, para el 5 de septiembre fue, para el 12 de septiembre estaba el otro. Aquí hay otra para el 3 de octubre, o sea que la otra semana les tengo que estar pasando estas para el 3 de octubre. Entonces, digamos que lo otro, lo que se hace fuera de estas fechas, son como para que suban la nota o actividades complementarias, ¿cierto? Como es el tema, por ejemplo, del otro video que les estoy hablando que dijimos que hiciéramos en clase. Pero estas que son obligatorias, ustedes tienen las fechas y yo las fechas no se las he movido en ningún momento, ¿listo? Para que estén pendientes de estos cuadritos. Bueno, Profe, y con lo que hicimos el viernes se debe hacer un trabajo escrito, ¿cierto? con lo que hicimos el viernes, con La práctica en la universidad. la práctica de la universidad. Ah, bueno, la clase práctica del biofermento. Entonces, Sí, profe. en la clase práctica del biofermento, ustedes les mandé este correo. Entonces les digo, sobre la clase práctica que tuvimos, los que asistieron, recuerde que deben hacer seguimientos semanales sobre los cambios de su caldo microbiano, el olor, el burbujeo y cuando lo puedan abrir, el aspecto. Lo mismo en la torta de microorganismos, tomen fotos y fechas, ¿cierto? Además, piensen en qué se podría utilizar este insumo y averigüen su forma de utilización. A los que no asistieron, también les escribí que tenían que tener en cuenta y les puse esta información, tanto los de la clase práctica como los que vieron el video, la compartiremos en las clases que veamos temas de compostajes y biofermentos. Entonces, como esta es una nota adicional, la vamos a hacer dentro de clase. Entonces, esta es una notica que es esa que va a sumar a una de las notas que ya están concertadas. Entonces, cuando veamos ese tema, nosotros vamos a terminar semillas, seguimos con el tema de sanidad y seguimos con compostajes y biofermentos. Entonces, una clasecita la vamos a dedicar para que vayan mostrando esas cositas. ¿Listo? Y perdón, profe, también. ¿Y tenemos que verlo cada 8 días por cuántas semanas? Pues la idea, o sea, ya por ahí en 20 días ya va a estar casi que lista, ¿cierto? Entonces, en 20 días ya ustedes saben si se les dañó o no se les dañó. Y ya de ahí, pues ya entonces miren a ver si, cómo sería como la aplicación. Pues si la quieren hacer, la hacen, y si no, pues dan como una alternativa de aplicación. Pero mínimo los 20 días o hasta que esté listo. Listo, profe, gracias. Ujú. Profe, yo tengo otra preguntita, qué pena. Profe, Hágale, Iván. entonces, profe, ay, es que en verdad estoy preocupada por esa nota Pues de Ivana, ese yo creo que ya, cuestionario, profe. Entonces, pues más, primero, profe, prepárense. ¿Cómo? yo fui a la práctica, entonces esa nota, pues, de la práctica podría ser para, pues, como para llenar este formulario. No, esos cambalaches. No, igual pues escribime Profe, y porque pues revisamos. Listo. todavía da para abrir el formulario. Yo acabé de abrirlo y pues daba, pues porque iba a mirar qué era el formulario que no me acordaba. Pero pues lógicamente no va a ser la misma calificación porque es injusto que los otros compañeros lo hicieron y pues yo no lo hice a tiempo. Y yo ya califiqué ese formulario. Entonces, más bien me hablas, eso sí, prepárate. Entonces, ahí les mandé un video clase complementaria, ya les dije que va a haber una nota adicional a este formulario. Pues prepárese con ese también. Ah, bueno, listo, profe. Entonces ya no, pues no hago no. No, ese ya se calificó, ya todo, ya siempre tiene muy buen tiempo.
Listo, y acuérdense Bueno. de estar pendiente de las fechas que les mostré al principio, yo se las estoy respetando así como se las planteé. Y se las estoy pegando pues como en todas las diapositivas. Listo, no sé si era Hanner el que iba a comentar algo. O no sé quién era la otra persona que iba a hablar. Si ya tienen cosas personales de las notas y todo, pues no lo resolvamos en temas de clase, sino que me escriben al WhatsApp. Ustedes tienen mi WhatsApp, ¿cierto? Y me escriben ahí directamente. Profe, ese Adelante. cuestionario, el segundo, ese cuesta un 10% o eso cuánto va. Sí, el del BPA son 10%, el de modelos segundo. sostenibles es otro 10%. Ya se Ah. promedian las dos para sacarle el 20%. Ah, bueno, es que no estoy tan Listo. segura de que me haya ido bien, pero bueno. Gracias, profe. Listo. Bueno, como les dije, entonces sí, yo creo que los cuestionarios están sencillos. Si falta es como leer un poquito más y pues ser como un poquito más asertivos en la respuesta. Bueno, muchachos, no sé si hay algo más que quieran de pronto mirar antes Profe. de pasar. Sí, adelante. Profe, los que no asistimos a la práctica, la que hiciste pues en el TEA, ¿también tenemos que hacer algún trabajo con relación a eso? O no sé si lo escuché bien. Los que no asistieron a las prácticas se les mandó un video, ¿cierto? De una práctica similar. Ahí en el correo les puse como las cositas que podían hacer del video. Esa es opcional, así como la de la clase práctica es una nota adicional, o sea, no va como dentro de los 20% primero establecidos. Lo que se hace es que vamos a socializar en la clase ciertas cositas y se les da una nota adicional en una de las pues de las notas, que sería más que todo en la nota, hay una nota que es de biofermentos y compostajes, ahí se les podría subir esa nota. Pero se haría la nota con la misma socialización pues de la clase, ¿cierto? No sería como enviarte pues, un archivo No. adicional. No sería nada de archivo adicional, o sea, lo haríamos en la clase socializamos, miramos y se saca la nota de las personas que participan y las que no, bueno, no hay problema, pues igual ustedes ya tienen como sus notas establecidas cuáles son las que se encuentran, las otras son adicionales. ¿Listo? Las pautas están en el correo que ya enviaste. Sí, en el correo. Sí, en el último correo que les envié, que les avisaba que no iba a dar clase el miércoles, ahí están las pautas ¿de qué? Sí, de eso que me estás preguntando. Ahí están como las pautas. Porque si de pronto ya se vieron el videito, pueden sacar de una vez las respuestas para que después no se les olvide. Listo, muchachos. Sí, adelante. Entonces sería como un escrito. ¿Cómo? Sería como un escrito o este trabajo adicional como es. No, ese trabajo adicional los vamos a resolver en clase. Yo les voy a ir preguntando y ya ustedes van a ir socializando. O sea, vamos a hacer como un conversatorio. Pero entonces ahí les di como las preguntas claves que deben de tener. Pero usted saca un día específico para hacer ese conversatorio. Sí, lo voy a hacer cuando veamos el tema de biofermento. Entonces, nosotros vemos semillas, terminamos semillas, seguimos con sanidad y de ahí seguimos con compostajes y biofermentos. Entonces ahí en esa semanita, entonces uno de esos 2 días ya hablamos, entonces cuál día vamos a hacer la socialización. Profe, y por ejemplo, pues lo que es del biofermento que fue la práctica presencial, sí debemos hacer como un documento, para montar las fotos. Para mostrar las foticos, sí. O sea, ustedes lleven datos y foticos. Esas son las 2 cositas que tienen que hacer, para que de pronto, venga, ¿cómo les fue? Venga. Y pasan las foticos y las muestran.
Y también cómo hicimos las ecuaciones, cómo para No, poder no, tomar las medidas. No, eso no. con las ecuaciones no, más que todo es como fotos del desarrollo, ¿cierto? Ya si preguntamos cosas de cómo fue pero no, más que todo es como el desarrollo que les dio, ¿cierto? Las foticos, las observaciones, son como las cositas que nos interesan. Bueno, muchachos. Entonces, me van a recordar dónde iba yo con ustedes. Creo que si no estoy mal, íbamos en semillas, íbamos en plantas autógamas y plantas alógamas. ¿Esta parte ya la vimos o no la vimos? Pero yo no me acuerdo, no, pues yo sé que Profe, nosotros no. no, hasta por allá no. ¿Hasta qué hemos llegado? Semillas recalcitrantes y ortodoxas vimos. Sí, profe. Sí, listo. Entonces vamos a hacer un recorderis acá. Entonces, vamos a ver. Empezamos el tema de conservación, ¿cierto? Y producción de semillas nativas. Entonces hablábamos que esas semillas nativas son esas semillas que están como bajo el cuidado de los pueblos como tal, que pueden entrar o no a un tema de certificación. Entonces, por ejemplo, en este momento en Colombia, Agrosabias tiene un proyecto de certificación con semillas nativas. Entonces están adentrando como a los pueblos y a las comunidades a hacer la certificación de sus semillas. ¿Qué es la certificación? Es algo como lo que vimos en la BPA. Se saca una resolución, se sacan unos parámetros y pues la persona que cumpla con los parámetros pues se certifica o no. Entonces una semilla nativa es nativa, ¿cierto? Es llamada nativa o criolla cuando está pues bajo esa, como ese cuidado de los pueblos, pues es como muy de la región. Y puede ser certificada o no, ¿cierto? Hay veces hacen el proceso de certificación, hay veces no. Hablábamos que era importante seguir con esas prácticas, ¿cierto? De no perder la cultura de estar seleccionando nuestras semillas para no perder toda esa genética que se ha venido seleccionando por muchos años. Y empezamos a ver que una de las preguntas importantes que yo me tenía que hacer era de qué agroecosistema es mi semilla, ¿cierto? Entonces veíamos, no es lo mismo un frijol que está adaptado a 1800 y yo me lo llevo a 2300. ¿Qué le va a pasar? Pues se va a llenar de hongos porque no está adaptado como tal. Entonces, cuando yo me lo voy a llevar, no quiere decir que yo no lo pueda hacer, yo lo puedo hacer, pero tengo que saber que entre menos adaptada tenga la semilla, pues en más labores voy a incurrir como tal. Hablábamos de lo importante, que siempre que tengo una semilla, pues voy a tener que como mirar unas características básicas. Entonces tengo que mirar, bueno, cuál es el porte de mi planta, ¿cierto? Para saber dónde va a ir sembrada y qué tan junta va a ir de la otra. Venga, ¿cuáles son los requerimientos climáticos? ¿Es de los 1800, es de los 2000, es de los 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? ¿Y cuáles son los requerimientos edáficos? ¿Qué tipo de suelo me soporta? Entonces, digamos que, no, es que aquí llueve mucho y se me abnegan los suelos. Puede ser que esa semilla no le soporte una abnegación. O no, es de un suelo francoarenoso del todo. O venga, es que requiere que tenga al menos 1 metro de profundidad para poder anclarse bien, ¿cierto? Entonces, si yo no miro el perfil del suelo, no me doy cuenta qué características tiene el suelo que me van a ayudar o que me van a retrasar la planta como tal. Y la importancia de las semillas adaptadas es que entre más adaptadas estén, menos labores tengo que incurrir. Entre menos adaptadas estén, más labores tengo que incurrir. Entonces veíamos el ejemplo, si yo de 2800 me la llevo a 2300, se me llena de hongos, entonces tengo que incurrir en mano de obra, tengo que incurrir en insumos, tengo que incurrir en aplicaciones seguidas, ¿cierto? Entonces ahí está como toda esa parte. Vimos temas de tipos de semilla. Entonces, hay unas recalcitrantes, hay unas ortodoxas y se pueden encontrar una denominación que se llama semirrecalcitrantes. Entonces, cuando hablamos de recalcitrantes, son semillas que no te soportan
muchos días a que vos las saques y las tengas por fuera perdiendo humedad, o no te soportan que las vas a meter pues como un tema de nevera, porque a medida que pasa el tiempo, el embrión que tiene la semilla va perdiendo vigor. ¿Qué es vigor? Que ese embrión salga como con fuerza, que salga saludable. Entonces, a medida que pasan los días, ese embrión es más fácil que se muere, que se muere, que se muera. Aquí hay una denominación, la vamos a poner imaginaria porque se la pueden encontrar acá, que es como un intermedio entre estas dos, que son las semillas semi-recalcitrantes. Entonces son semillas que sí soportan un poquito de condiciones de sequedad o de frío, pero no por muchos meses, ¿cierto? Entonces digamos, ay no, es que me soporta 5 o 6 meses por fuera, pero ya de ahí ya se empieza a morir también el embrión. Y teníamos las ortodoxas, que sí me soportan años, ¿cierto? Entonces son las que yo saco, yo seco, yo guardo y que se me van a quedar muchos años como tal. Entonces, ay, no, que la semilla del tomate, pues yo saco y guardo una semilla del tomate, 4 años perfectamente, hasta 10 años me pueden durar este tipo de semillas. Listo, ¿esta partecita estaba clara o tienen alguna pregunta en esta? Yo tengo una pregunta que no sé si Yo también. Adelante. almacenamiento pues, de las semillas. Por decirlo así, cada mes que pasen o el tiempo que haya pasando así un poquito, porque obviamente si uno tiene una producción buena de semillas no las va a gastar todas o no las va a vender o no sé. Pero el tiempo que va pasando así o la plantica que puede surgir va a ser más débil o no va a ser tan buena como yo la siembro hoy, la siembro en un año. Entonces, eso solo te pasa con semillas recalcitrantes y con semirrecalcitrantes. Esas a medida que pasa el tiempo, el vigor o la plantica que sale es más débil, ¿cierto? Entonces es como si a medida que perdiera humedad, el embrioncito va como muriendo ya. Entonces, digamos, un aguacate, no, que tengo 10 días para sembrarlo. Entonces usted resulta que en el día 10º usted lo sembró y dijo, sí, de todas maneras me pegó y me germinó, pero la planta que sale de ahí no es tan buena planta como si lo hubiera sembrado, ahí mismo lo cogiste. Entonces, esa parte pasa con semirrecalcitrantes, la imaginaria acá y recalcitrantes. Las ortodoxas no. Las ortodoxas es como si entraran en un periodo de adormecimiento, o sea, ya se duermen. Y 10, 5, depende de la especie, ¿cierto? 10, 5, el caso es que estas se cuentan años, después cuando la siembras ella está como si nada hubiera pasado y el embrión no se lastima, sí tiene buenas condiciones de conservación, ¿cierto? Semillas recalcitrantes, aguacate, mango, algunos tipos de guayaba, ¿cierto? Por ejemplo, la arazán, algunos tipos de frijol. El frijol por lo general es ortodoxo, pero por ejemplo yo tengo un chachafruto que es un frijol que se produce en árbol, ese es recalcitrante, ese prácticamente es cosechado y sembrado como tal. ¿Listo? No sé si ahí te respondí la pregunta. Sí, pero las recalcitrantes como para identificarlas así más fácil son como más mojaditas, como, no sé. Pues mira, hay como una regla general, pero no siempre se cumple. Pues te vas a encontrar que no siempre se cumple. Por lo general, las que tienen pulpas muy grandes, ¿cierto? Pero por ejemplo, en un caso de tomate no se te cumple eso, pero las que tienen pulpas muy grandes tienden a ser recalcitrantes y semirrecalcitrantes. Y las que tienen frutos secos tienden a ser semillas ortodoxas. Entonces esa es la regla que muchas veces uno como que medio se guía, pero no es regla universal. Muchas veces no se te cumple. Por ejemplo, el chachafruto es de una vaina, no es de un fruto carnoso y también es recalcitrante. Entonces, sí, esa de pronto sería medio por lo que uno se puede guiar, pero no siempre es así. Listo. Y por ahí teníamos otra preguntita. Listo. Entonces tenemos en esta parte que todas esas variedades criollas, ¿cierto? Entonces la importancia, entonces que son adaptadas a mi región, son adaptadas a mi clima, son adaptadas a mi suelo y tienen una adaptación social también, social que depende a lo que pues la gente esté acostumbrada a cocinar, a comer, en la parte medicinal,
¿cierto? Muchas de estas semillas o plantas se cuidan es porque son utilizadas en la parte medicinal o en la parte religiosa, entonces también tienen pues como todo ese valor cultural. Por ejemplo, si vemos esta parte de acá, entonces nos hablan, venga, lo que pasa es que este tipo de maíz, qué pena yo corro esto acá, este tipo de maíz tiene, por ejemplo, en esa labor de estar seleccionando una semilla u otra, ¿cierto? Por ciertas características, entonces tiene 10.000 años de selección. Entonces, para llegar acá, se tuvieron 10.000 años de selección, o sea, muchas generaciones seleccionando su mejor semilla. Entonces, digamos que cuando se pierden estas variedades criollas, usted pierde una historia gigante, ¿cierto? Una historia de selección de muchos años, como de la cultura como tal. Y esto es lo que está pasando cuando entonces nos dedicamos a cultivar 2 o 3 variedades comerciales que hay veces ni siquiera son de nosotros y de pronto no cuidamos entonces las variedades nativas que tenemos como tal. Muy importante en la parte de seguridad alimentaria, ¿cierto? No es lo mismo vos tener la opción de un solo maíz y estamos hablando que estamos digamos, en unos escenarios de cambio climático, en unos escenarios de ecosistemas que están siendo fragmentados. Entonces, en esos escenarios es muy fácil que haya una sequía, ¿cierto? Que haya una lluvia abundante, que haya una explosión de una plaga, que haya una explosión de una enfermedad. Entonces, cuando solo basamos, por ejemplo, la parte alimentaria en un solo tipo de producto, en un solo tipo de variedad, si esta por alguna razón se ve afectada, entonces vamos a tener un problema social muy grande. Mientras que si hay varias, ¿cierto? Que estén en esta parte alimentaria, entonces si no hay pues comemos este, ¿cierto? Entonces va como cambiando. Entonces sí tiene mucho que ver con la parte social. Bueno, no sé si de pronto tienen ahí algo que decir. Entonces no me quiere pasar. Listo. Entonces vimos una primera parte. Venga, o sea, saber de qué agroecosistema es mi semilla. Lo otro, venga, qué tipo de semilla es, o sea, es recalcitrante, semi-recalcitrante o es ortodoxa, ¿cierto? Entonces, ¿la puedo guardar o no la puedo guardar? Ah, bueno, se me olvidó decirle, si usted tiene un tema de semilla recalcitrante y usted la quiere conservar, ¿cómo sería la forma? Si usted no la puede ni secar, ni la puede meter a la nevera, ¿cómo se conservan esas semillas o esas variedades? ¿Cómo pensarían? No se les ocurre nada. Profe, me repite la pregunta, por favor. Si yo tengo una semilla recalcitrante, pero yo quiero conservar esta variedad, o sea, quiero que no se me pierda, pero resulta que es que yo no la puedo desecar ni meter en frío, entonces yo ¿cómo conservo esta variedad? No sé. Observando el fruto o el individuo, profe. No. Sí, entonces tiene que ser vivo. Entonces, que por eso aparecen los bancos de germoplasma vivo. Entonces, hay un banco de germoplasma de mango y uno va y lo visita y es un cultivo de mango con diferentes variedades. Entonces, tienen que ser en siembra, ¿cierto? Entonces, tiene que ser conservar todo el individuo vivo para de ahí poder sacar las semillas que usted necesite. Y ya vamos al tema de las semillas ortodoxas. Entonces, bueno, ¿cómo es la conservación? Y ahí sí es que vemos todas esas técnicas de secado, todas esas técnicas de frío que se le pueden dar a la semilla como tal. Entonces, la otra parte importante que se tiene que tener en cuenta es cómo es la polinización. Porque dependiendo de la polinización, yo tengo una planta que varía mucho genéticamente o que no varía tanto genéticamente. Entonces tenemos 2 tipos de polinizaciones. Están las plantas autógamas o que son de autopolinización. Entonces, estas plantas lo que hacen es que tienen en su estructura floral la parte femenina, la parte masculina y ella se poliniza a sí misma, ¿cierto? Tema de la naranja, tema del arroz, tema de la lechuga, tema de la yuca. Entonces, ella se está polinizando siempre a sí misma.
Estas plantas por lo general no varían tanto en la genética, ¿cierto? Tienen una genética muy estándar como tal. Profe, Sí, adelante. profe, mira que ayer me estaban hablando de que un chico que cultiva marihuana coge al macho y lo pone al lado de la hembra y que él mismo le reconoce sus aparatos sexuales. Pues las flores del aparato sexual, pero él mismo dice si es macho o hembra. Eso es real. Claro, entonces mira, Porque eso yo no tienes, escuché eso en botánicos, no me acuerdo. sí, las flores uno les da, o sea, vos encontrás flores hermafroditas, flores macho, flores hembra. Entonces, por ejemplo, esta que les estoy mostrando acá, entonces, tiene el estigma, que es la parte femenina de la flor, y tiene los estambres, que es la parte masculina. Entonces, por ejemplo, es una flor hermafrodita, tiene los dos. Vos también puedes encontrar flores que tengan solo esta estructura, ¿cierto? Y solo esta estructura. Entonces, cuando le ves los estambres, es una flor que es macho, y cuando le ves solo el estigma, es una flor que es hembra. Y hay veces encontrás, por ejemplo, flores que son hermafroditas, tienen las dos estructuras, pero resulta que son de polinización cruzada. Y uno dice, pero ¿por qué si es que tiene las dos estructuras? Entonces, hay, por ejemplo, flores que cuando este está maduro, los estambres no están maduros o el polen no está maduro. O cuando el polen no está maduro, el estigma no está maduro o el óvulo no está maduro. Pero entonces sí, o sea, que sean machos o hembras se reconoce desde estas estructuras. Entonces él tiene las estructuras del macho y tiene las estructuras de la hembra. No sé si de pronto ahí quedó un poquito más claro. Ah, mira, por ejemplo, aquí esta imagen. Entonces te dicen, ah, este es el macho, y le muestran los estambres, ah, esta es la hembra. Bueno, y no le muestran nada, pero entonces se supone que tendría este estigma como tal. Ahí te quedó más clarita. Sí, profe. Listo. Entonces, uno tiene que saber si su polinización es autógama o es alógama. Por lo general, las plantas que son autógamas tienden a tener estas estructuras, ¿cierto? Masculinas por encima del estigma. El caso es que liberan el polen y caen de una vez en el estigma. Muchas veces, cuando las estructuras favorecen la polinización cruzada, entonces tienen este estigma mucho más largo y el polen, pues, o los estambres un poquito más abajo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí se van dando como diferentes polinizaciones y bueno, y en las flores vos te encontrás plantas que unas tienen macho y otras tienen hembra, entonces es el tema, por ejemplo, el cacao, o es el tema, ¿cómo es que son estas bolitas verdes que uno come, que es un árbol grande? Del mamoncillo, ¿cierto? Entonces son unos árboles que son machos y son unos árboles que son hembras. Entonces, si de pronto muchas veces yo me he encontrado mucho eso, que tienen un mamoncillo y que no le pega una sola fruta, ni una sola fruta, pero muchas veces que no tienen tienen solo el macho o tienen solo la hembra, ¿cierto? Y necesitaban el otro cerquita para poder que les diera la fruta. En todo caso, entonces tenés autopolinización y tenés polinización cruzada. Cuando tienes la polinización cruzada, es muy fácil, o sea, no se tiene tanto control sobre los genes. Entonces los genes a toda hora se están cruzando uno con otro, uno con otro. Y genéticamente varía mucho, varía mucho, varía mucho. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de los temas de los transgénicos y hablábamos, bueno, pero es que hay un tema que es que no tienen control sobre los genes. Entonces, pues si vamos a ese tema, pues no se deberían hacer transgénicos con plantas de polinización cruzada, ¿cierto? Y digamos que esto, pues para toda esa tecnología, esto es un concepto básico sobre las especies que tienen polinización cruzada, no se pueden tener en un campo abierto porque si no hay cruzamiento de genes. Listo. Entonces, bueno, por eso es tan contradictorio también este tema, pues como de maíz. Entonces, por ejemplo, aquí como polinización cruzada está maíz, está girasol, ¿cierto? Entonces aquí hay unos ejemplos y aquí hay otros ejemplos como tal. Ah, bueno, ¿tienen alguna pregunta ahí?
Entonces resulta que, digamos que yo estoy en un tema de cuidar unas variedades de maíz, ¿cierto? Pero resulta que es que mi maíz, yo ya ya me di cuenta que era ortodoxo, entonces lo podía guardar. Y además me di cuenta que era una planta alógama, o sea, que era de polinización cruzada. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para cuidar que esas variedades no se me crucen entre sí? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué se les ocurriría? Si no me entendieron. Pues ahí sería con la distancia, ¿no? Entonces, hay un tema que acabas de tocar muy importante, la distancia, ¿cierto? Pero esa distancia se vuelve un poquito como dura de uno determinarlo, porque va a depender mucho de quién es el que está dispersando el polen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se habla, no venga, si el polen es por viento, pues eso hay estudios de unas y hay estudios de otras no. Entonces yo me leía uno, el polen por viento, entonces se distancia 1 kilómetro. Entonces, pucha, entonces las tengo que distanciar 1 kilómetro. Si es por abejas, entonces tenés un radio de acción de 5 kilómetros. Entonces, pucha, tengo que garantizar que no hayan 5 kilómetros a la redonda, pues por ejemplo, de maíz. Entonces, esa es una parte, pues que usted esté en un lugar pues más bien alejado y que garantice pues que alrededor no haya otros cultivos como tal. Hay veces también porque uno tiene una finca, ¿cierto? Y tienes un espacio reducido, entonces lo que puede hacer es separar las siembras durante varios días. Entonces digamos, no ves que yo tengo un maíz morado, tengo este maíz diente de mula, tengo este maíz amarillo, ¿cierto? Entonces yo voy a sembrar las tres, pero entonces solo siembro el maíz morado, al mes siembro el maíz amarillo, al mes siembro el diente de mula, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando uno está en floración, el otro no. Cuando el otro florezca, el otro ya pasó la época de flor receptiva. Y así. Entonces, digamos que sembrar como en diferentes épocas para que como el momento en que la flor está receptiva, ¿cierto? O está funcional, sean diferentes. Otra que podría pensar uno son en barreras físicas. Entonces, no, es que yo esta planta la voy a hacer en invernadero, ¿cierto? O yo esta planta, lo que voy a hacer es que voy a taparle las panículas, o sea, en el momento en que me florece, las tapo y de pronto hago una polinización manual, para yo saber de quién le puse, ¿cierto? De quién le puse el polen. Entonces, bueno, digamos que así salen diferentes alternativas, todo va a depender de qué tipo de planta tengas. Adelante. ¿Me puede explicar un poquito de su polinización manual? Polinización manual es que yo llego y paso con un pincelito y abro este saquito. Entonces me sale como polen, me sale un montón como si cogiera polvo en el pincelito. Y voy a la flor y el pincelito llego y se lo pongo acá, ¿cierto? Entonces lo que hice fue llegar el polen a esta partecita. Y ya cuando ya llega esta partecita, el polen lo que hace, como si fuera una semilla, entonces el polen tiene una estructura que germina y llega al óvulo de la planta. Y el óvulo se fertiliza, así como cuando los humanos nos embarazamos, ¿cierto? Entonces llega, se fertiliza y empieza a crecer. Y aquí es donde se forma el fruto. Entonces digamos que ese óvulo es el fruto ensanchado como tal. No sé si ahí te quedó más clara. Sí, Es pasar como con un pincelito y pasarte acá, acá. Por ejemplo, países donde ya no hay polinizadores, esas nunca se las había hablado, países donde no hay polinizadores, donde acabaron con las abejas, entonces les toca para poder tener fruta, hacer una polinización manual. Entonces, pasar pincelito y flor por flor, pasando el polen a los estigmas como tal. Bueno, no sé si de pronto tienen algún otro tipo de pregunta. Entonces, listo. Entonces resulta que yo digo, bueno, ya sé si mi planta es autónoma. Sí, adelante. Imagínense cuando me quería encender eso. En el caso específico del cultivo de cannabis, pues las estructuras que vemos ahí es, digamos, si es hembra, pues acá
saca estos, se me olvidaron, los tricomas, ¿no? Se supone. Y si es macho, pues saca sus semillitas y eso. Y si es hermafrodita, son los dos. La estructura aquí de, digámoslo así, femenina, por decirlo así, no son esos tricomas como tal, o sí, o cómo ingresa el polen en el caso de la cannabis en específico. Pues en caso de cannabis, vamos a ver si nos muestra como la estructura, porque no es que no la he trabajado bien. Vamos a ver si nos muestra. Voy a usar estigma cannabis. Cuando ustedes llaman los tricomas son estas... Los pelitos blancos, sí. Pues parece que esos pelitos blancos si fueran como los estigmas. Pero entonces tienen esa misma como si fueran como copos por, por dentro, para que entre el polen, ¿o cómo funciona? Sí, digamos que esos pelitos que ustedes están viendo, pues según aquí muestran, es como esta estructura de pistilos y de estigmas, entonces tienen varios. Entonces lo que pasa ahí es que el polen se posa en la primera parte y él empieza un crecimiento hacia adentro. Entonces dentro de ese pistilo, de ese estigma, está lo que se llama óvulo. Entonces el óvulo ya cuando es fertilizado ya empieza pues como todo el otro tema. Miremos a ver si acá nos muestran. Yo tenía entendido que ahí en los tricomas almacenaban las sustancias pues, de THC y eso, que era como lo que daba los cannabinoides y eso. Pero entonces al parecer esa es la estructura femenina. Bueno. Sí, raro. Yo no estoy segura. No estoy segura, además que la planta de la cannabis es una planta que varía mucho, es muy rarita, porque ella, por ejemplo, digamos que a los estímulos ambientales, ella cambia. Entonces, pues yo tenía era una compañera que trabajaba en cannabis, entonces me decía, no, Cara, es que uno le sube un poquito de nitrógeno y te cambia la flor, o sea, de macho se vuelve a hembra, de hembra se vuelve a macho, se te vuelve a hermafrodita. Entonces, que le cambiaba, si le cambiaba la temperatura, si le llovía mucho, si le echaba mucho nitrógeno, si le desbalanceaba el fósforo. Entonces, ella sí tiene como su cuento grande. Entonces, no te sé responder muy bien con eso. ¿Listo? No, vale, gracias. Bueno. Por ejemplo, que yo sepa, ella puede actuar con autopolinización o de polinización cruzada también. Sí, ella como que varía mucho la estructura floral. Bueno, entonces veíamos en este tema, entonces tenemos plantas autógamas, ¿cierto? Y plantas alógamas. Las plantas que se comportan como autógamas, dijimos que no iban a cambiar casi la genética. Entonces, por ejemplo, aquí cuando me dicen, venga, ¿cuántas plantas selecciono para ir seleccionando o guardando la semilla de esa genética? Entonces me hablan de más o menos 10 plantas. Pero cuando hablan de producción de semillas de plantas alógamas, ¿cierto? Que me varían mucho genéticamente, entonces me dicen, no, venga, haga parcelas grandes, ¿cierto? Aísle esas plantas y seleccione de 100 a 200 plantas. ¿Por qué? Porque tiene demasiada variabilidad genética. Y yo lo que estoy haciendo es tratar de buscar una genética que me tenga o rendimiento o resistencia o alguna sustancia pues, que a mí me interese, que puede ser el caso, por ejemplo, del cannabis, que tenga concentración de esta o esta. Listo. Me hablan en las dos que seleccionar los primeros frutos de la planta. Entonces, cuando me hablan de seleccionar los primeros frutos de la planta, lo que me están diciendo es, o sea, las plantas tienen como un ciclo de vida. Hay veces de 3 meses, ¿cierto? Si hablamos de frijol, de maíz, entonces son ciclos cortos. Hay veces de 6 meses. Y hay veces que tienen un ciclo de vida muy largo, de 10 años, de 15 años, de 25 años, de 80 años, ¿cierto? Y ahí para arriba. Entonces, cuando nos hablan de los primeros frutos de las plantas, es como en etapas tempranas.
Obviamente las que son trimestrales o semestrales, hay unas que solo dan una cosecha, entonces los frutos pues los seleccionan de ahí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de plantas que, no sé, duran 15 años y que tienen 2 cosechas al año, entonces lo que te están diciendo es, venga, no vaya a escoger la planta, los frutos de la planta que ya tiene 20 años, escoja los frutos de la planta que tiene por ahí 6 años, 5 años, como sus primeras cosechas, porque acuérdense que hay una relación entre la hoja y el fruto. Entonces en la hoja se hace la fotosíntesis, se producen como todo, llega también toda la parte pues que entró por raíces, aguas y nutrientes, entonces la hoja a la fábrica, entonces llegan y hacen todos sus compuestos y de la hoja dirección, sea para la flor, sea para el fruto o sea para la semilla. Entonces digamos que cuando hablamos de frutos de plantas pues que no estén en tanta edad, son hojas que van a estar buenas, que van a estar activas, ¿cierto? Que tienen como toda la energía del caso. Pero si yo cojo una planta de 15 años, cuando ella ya a los 15 años me está muriendo, son hojas que ya empezaron un proceso de muerte. Entonces, pues digamos que la translocación de nutrientes no es tan eficiente. ¿Esa partecita se entendió o tienen alguna pregunta ahí? Profe, todo eso es para escoger las mejores semillas, ¿cierto? Sí, todo eso es cuando yo digo, yo voy a escoger las mejores semillas o yo quiero cuidar también la genética, o sea, yo tengo una variedad y voy a cuidar esta variedad, ¿cierto? No quiero que se me cruce con nadie más porque esta variedad me encanta para mi zona. Entonces son esas dos cositas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la selección? O sea, ¿cómo puedo hacer la selección? Entonces, vean pues que estamos hablando de técnicas tradicionales, ¿cierto? Pero que sí tienen un conocimiento fuerte, pues de por sí, ¿cierto? Y ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo hago la selección? Una cosa muy importante cuando yo voy a seleccionar mis mejores plantas es nunca incluir las plantas de los bordes. ¿Qué creen que tienen estas plantas de los bordes o las que yo las saco? Pues yo no las escojo, así me parezcan hermosas. ¿Por qué no? Pero son las más viejas, ¿no? Ellas están como más exentas a que les llegue más plagas, más virus, pues de esos patógenos que pueden estar y se dispersan por el aire. Pueden estar más afectadas también puede que le dé más horas el sol que la que está en la mitad, que pueda estar tapada por otras de sus compañeras. Puede que le dé más lluvia, puede estar más afectada, la verdad. No sé. Entonces, por ejemplo, ahí tocaste pues unos puntos muy importantes. Estas plantas tienen unas condiciones diferentes a las que están hacia adentro del cultivo, ¿cierto? No es lo mismo, como vos decías, el calor, la temperatura, el viento, la lluvia de esta planta que linda con un potrero que de esta planta que está al interior del cultivo. Entonces, todos los organismos, o sea, lo que vemos de los organismos es el resultado de la información genética que tienen y de la interacción que están teniendo con el ambiente. Entonces, digamos que estas plantas es como si estuvieran en un ecosistema de transición. Aquí hay un pasto, aquí hay una transición porque llega los factores ambientales que están en el pasto y los factores ambientales que están dentro del cultivo. Y aquí ya están las plantas dentro del cultivo como tal. Entonces, estas plantas se sacan es para evitar lo que se llama el efecto borde, ¿cierto? Pueden que estén más afectadas por ese efecto borde o pueden que sean mucho más bonitas. Entonces resulta que vos vas a buscar tus plantas más bonitas y encontrar la que es en el borde. Pero es por esta condición de estos dos ecosistemas. Listo, no sé si ahí se entendió, o sea, estos están como en un ecosistema de transición, el ambiente es diferente, entonces ellas se expresan diferente. ¿Hay preguntas o ¿Las quedamos debemos bien? las debemos de sacar o las debemos de en selección de semillas o algo? No tomar en cuenta, no entendí bien eso. Eso, esas no las debemos de tomar en cuenta. Entonces la selección de semillas la hago es dentro del cultivo como tal. Y estas, como tienen un efecto borde, entonces puede que sean más bonitas, pero no son más bonitas porque genéticamente
tengan algo, sino por esta condición en la que están. Entonces, estas no las toman. Acuerde que usted estaba mirando las condiciones genéticas, usted está escogiendo es genética. Ahí te quedó más clara. Entonces, no las escoges. No, No, pero no entonces, quedó por clara. ejemplo, Dime. sí, entonces, por ejemplo, para, pues a mí, como que yo cultive, me tengo que botar toda una plantica completa, a mí me daría pesar. Yo no podría hacer con eso un tratamiento, separar hojas muy, o que estén enfermas o muy débiles, y ya lo otro echarlo en un compostaje, o echarlo como una colchada en otro cultivo, depende pues de cómo esté el estado de la planta, o a veces yo, pues, culturalmente se puede utilizar también algunas hojas de algunos cultivos para hacer unas agüitas reposadas. Se puede utilizar ese cultivo como para hacer ese tipo de cosas y no botarlo, pues me parece que botarlo me haría pesar. Listo. Entonces, acuerdo que estamos hablando es de cuál selecciono mi semilla. Obviamente de estas, pues me puedo comer la mazorca, ¿cierto? O le puedo dar la planta a los animales. O sea, puedo hacer con ella lo que iba a hacer con el cultivo normal. Aquí lo que estamos hablando es no tomarlas en cuenta para sacar semilla para tu próximo cultivo. ¿Listo? O sea, solo es selección de semilla, solo estamos hablando de selección de semilla y de cuidar la genética de una variedad. O sea, está sacando la semilla para la próxima siembra. Pero con esta, pues no, normal, lo que fuera a hacer con ellas. ¿Listo? Pero yo vi una Bueno. cosa así, que Sí, adelante. por ejemplo, era muy bonito que las propias plantas, ellas mismas también reconocen cuál es su estado. O sea, en un cultivo muy grande ya saben aquella que está afectada o aquella que está como más vigorosa, y ellas mismas también luchan como por esa sobrevivencia de su semilla. Como los animalitos también, como que ellos luchan por lo mejor, por siempre dejar esa descendencia de cosas buenas, de que queden una genética limpia y pura, diría yo, como ese modo. Entonces, pues bonito. Quería dar ese dato que también las plantas pueden lograr esas relaciones. Sí, por ejemplo, en ecología, se me olvidó el término en este momento, pero sí tiene que ver con un tema de supervivencia de la especie. Entonces te vas a encontrar unas plantas que lo que hacen es que mueren las que están medio y solo quedan las que están más vigorosas. Y eso es o sea, es como la forma de asegurar su especie. Otras que al mismo tiempo, entonces todas empiezan o sea, se adelantan a su etapa reproductiva. Entonces, muchas veces cuando un árbol o una planta se nos va a morir, vemos que florece hermoso, tira semillas y se muere, y pero ¿cómo así? No acabaste pues de florecer. Entonces, esa es otra táctica de supervivencia, o sea, adelantarse a la época reproductiva para regar la mayor cantidad de semillas que se pueda. Entonces, sí tiene que ver con tácticas de supervivencia. Según la especie, va a ser diferente, pero hay muchas especies que utilizan es menos cantidad de población y queda la población más fuerte en pie. Entonces, esas también pasan. Listo. Y muchas gracias por el aporte. Profe, si digamos tenemos pues, esas especies de maíz en un cultivo, ¿no? Y como tú dices, las plantamos, digamos, con un mes pues, de distancia ahí para evitar esa polinización cruzada. Y digamos, por X o Y factor, la planta o el cultivo ahí se ve estresado por esos factores ambientales o bióticos o lo que sea, y retarda su digamos, proceso de floración o de fructificación. Sí se podría haber afectado como todo el cultivo ahí o como toda esa variedad. Sí, porque por ejemplo, si se te junta, entonces, porque sí puede pasar, lo que estás hablando de condiciones climáticas pasa y pasa mucho, ¿cierto? Que se retrase o que se adelante una floración y vos tenés esas especies de polinización cruzada, entonces, ¿qué te diría yo? Ir a tapar las panículas, ¿cierto? Ponerles una bolsa o alguna cosa así, porque si las dos, entonces resulta que las dos ya te florecieron al mismo tiempo, hay polinización cruzada. ¿Qué te va a hacer daño? Depende de lo que vos estés haciendo. Si yo estaba cuidando una variedad morada y quería cuidar mi variedad morada, pues ahí pierdo la semilla o la genética de la variedad morada, porque entonces ya me va a salir morada con vetas amarillas, por ejemplo, porque se me combinó con la otra genética. Si tu interés no era cuidar esa variedad, sino que por el contrario vos querías saber qué te salía, pues ahí también va saliendo como otro tipo de genética.
Entonces depende mucho de lo que estés haciendo. Muchas veces con las semillas criollas se tratan de cuidar las variedades que ya están, ¿cierto? Entonces de no perder variedades. Entonces por eso se hace como mucho énfasis en que no se crucen como tal. Pero pues ahí te sale también otra planta, pues Ahí también, otro tipo de digamos, semilla. hay afectaciones económicas, porque si yo estaba, digamos, pretendiendo vender un maíz morado, pues por decirlo así, nada más, y me sale un maíz así con veticas de otros colores, ahí pierdo yo, digamos, como el campo donde lo quiero vender o se desvaloriza como lo que, es como cómo funciona ahí. O sea, eso ya depende, sí, depende de cuál era tu interés en esa variedad. Si era un interés de conservación, entonces vos dices, ah, pucha, perdí esa genética. Si era un interés económico donde te estaban comprando, era esa variedad morada, posiblemente te digan, no, venga, pero nosotros necesitamos variedad morada, ¿cierto? Y vos me trajiste una morada con vetas amarillas y ellas van cambiando de características, entonces posiblemente ahí tengas también otro problema. O si por el contrario vos querías, era un maíz morado con vetas amarillas, o sea, no tenías como ningún interés en particular y no te pasa nada con que se te cruce, pues es otra posibilidad. Entonces, esto es como si usted tuviera que cuidar esa genética. ¿Listo? Por un interés económico, por un interés de conservación o por algún otro interés como tal. Eso. Listo. Sí, adelante. Cuando usted dice tapar las panículas, ahí como, pues sería como tapar el stick. Sí, o sea, cogen unas bolsitas y la tapan. Entonces hacen, por ejemplo, la polinización manual, la pasan con un pincelito y utilizan una bolsita de papel, por ejemplo, y las tapan y las amarran. Entonces que ellas puedan respirar, pero que no vaya a haber entrada de polen. Listo, profe. Listo, con gusto. Entonces, listo. Entonces, digamos que yo puedo hacer esta selección acá, ¿cierto? O hay selecciones que se llaman selecciones estratificadas, que son un poquito más al detalle. Entonces, en estas estratificadas, entonces resulta que yo tengo diferentes condiciones. Entonces yo digo, no, venga, es que yo voy a hacer la selección de mi semilla, pero voy a sacar la mejor semilla para la parte alta, para la parte media y para la parte baja de la montaña. Porque yo lo decidí así, porque es que resulta que, por ejemplo, en la parte baja hay un tema de ambiente diferente. Entonces, en la parte baja de la montaña me retiene más humedad, en la parte baja de la montaña, digamos, hay un tema de acumulaciones de materia orgánica, hay un tema de lixiviación de nutrientes, mientras que las de la parte alta, no sé, digamos que tienen problemas de sequía, ¿cierto? Me la estoy inventando. Entonces, digamos que a mí me interesa sacar es una variedad para partes altas como para partes bajas, que es, por ejemplo, tema de muchos tipos de cultivos comerciales que sacan diferentes variedades para diferentes ecosistemas. Entonces, en esta selección estratificada es que yo hago esta misma selección, pero solo la hago en la parte alta de la montaña o en la parte baja. Puede ser por pendiente, puede ser por tipo de suelo. Entonces yo digo, no, voy a hacer esta selección, pero la voy a hacer es en los suelos francoarcillosos, en los suelos francoarenosos y voy a escoger la mejor semilla. Entonces yo saco mi mejor semilla para suelos francoarcillosos y mi mejor semilla para suelos francoarenosos. Entonces digamos que ya en esta selección estratificada, lo que hago es escoger lo mejor para ciertas condiciones, cada vez dándole más adaptación. Acuérdense que es entre más adaptación, menos labores, entre menos labores, de pronto menos costos como tal. Listo, esta partecita quedó clara. Se le llama a, pues a la que tú dijiste que depende de la pendiente o del suelo y seleccionamos la semilla. Entonces hay un tipo de selección que es estratificada. Entonces yo le doy estratos. ¿Quiénes cuadran los estratos? Yo los cuadro, ¿cierto? O usted los cuadra, el productor los cuadra según sus intereses. Entonces yo digo, no, ves que a mí las plantas me comportan diferente en la pendiente, ¿no? Entonces mis estratos son a diferentes alturas de pendiente. A mí se me comportan diferentes según el suelo. Pues mis estratos son diferentes según el tipo de suelo. Entonces voy sacando como la mejor semilla, cada vez más específica a cierto lugar.
Entonces muchas veces sacan específicas para cierto lugar de la finca. Bueno, con gusto. Entonces, vamos a ver un tema de extracción y conservación de semillas en general, ¿cierto? Cuando yo les digo que vamos a extraer y vamos a conservar semillas y tiene un tema de secado y todo, ¿para qué tipo de semillas está? O sea, ¿de qué tipo de semillas vamos a hablar? De las ortodoxas. ¿Cierto? De las ortodoxas, porque ya sabemos que las recalcitrantes no, las recalcitrantes salen de la pulpa y van es para siembra. Entonces, todo este tema que vamos a empezar a ver de conservación, de secado, entonces lo vamos a ver, es para las ortodoxas como tal, ¿cierto? Entonces resulta que de las ortodoxas decimos que hay, o sea, vamos a ver como 5 pasos fundamentales, ¿cierto? Que van a ser como pasos generales, pero después vamos a empezar a ver algunas especificaciones de algunas semillas como tal. Entonces, decimos que primero seleccionamos la planta, como todo lo que hemos hecho, las más vigorosas, las más sanas, las que tengan mejor desarrollo, las que tengan esas características que a mí me interesan de la planta, ¿cierto? Después selecciono los frutos. Entonces, en los frutos, entonces los mejor formados, los que tengan el mejor color, los que tengan más uniformes, los que estén sanos, ¿cierto? Y vuelven y hablan que es cuando los mejores frutos son cuando las plantas se encuentran a mitad de ciclo de cosecha. Entonces ahorita dijimos inicios, aquí ya lo abren un poquito más, entonces inicio y mitad del ciclo de la cosecha. Después te dicen, venga, vamos a hacer la parte de extracción de semillas, por favor tome frutos maduros, entonces los frutos deben estar maduros, porque un fruto maduro pues te garantiza más fácil que la semilla está madura, y si la semilla está madura, el embrión de la semilla está maduro, ¿cierto? Y recuerden que ese embrión de la semilla es el que nos va a formar una nueva planta. Entonces nos dicen, venga, tome frutos maduros y ya utilice cuchillo, cuchara o lo que necesite, pues para extraer la semilla como tal. Después aparece una fase de fermentación. Esa fermentación no la requieren todas las semillas, la requieren ciertas semillas. Y son unas semillas que tienen una cubierta gelatinosa. Cubierta gelatinosa como la puede tener un tomate, como la puede tener un pepino, como la puede tener un melón. Entonces uno la toca y ella es pegajosa, ella es como resbaladiza. Resulta que en esa cubierta gelatinosa lo que tiene es un montón de sustancias que inhiben, o sea, no dejan que la semilla germine, ¿cierto? Entonces, por eso a esas semillas que tienen esas sustancias gelatinosas se les hace un proceso de fermentación. Ahorita ya en otra diapositiva les explico solo la fermentación, cómo se hace. Y hay un quinto paso, estos son rasgos generales, que es el de limpieza y secado. Entonces, sacamos las semillas, las lavamos bien, no se deben dejar con restos de fruto, ¿cierto? Por ejemplo, si dejamos, no sé, una parte de la pulpa del tomate en la semilla, posiblemente por esa pulpa empiece una pudrición y nos pudra la semilla. Entonces es muy importante lavarlas y quitarles absolutamente todos los restos de la fruta y se hace el secado. Entonces cuando hablamos de secado, lo más recomendable es sobre, no sé si las tengo aquí en la imagen, sobre algo como así, sobre mallitas o sobre telas, entonces que tengan un espacio poroso donde les pueda entrar aire por debajo, aire por encima, ¿cierto? Y todo eso como ayudando a que no se pudra la semilla. Si llego y yo digo, venga, es que yo no tengo ni mallas, ni cribas, ni eso que usted me está hablando, listo, entonces utilice una mesa, pero en esa mesa tienes que estar pendiente de estar revolviendo, ¿cierto? Es que le entre aire por encima y aire por debajo, para evitar pues ¿Se puede como hacer ese tema de hongos. Dime. secado directo al sol o no? No, seca directo al sol, no. Entonces acuérdense que lo que tiene la semilla que nos interesa es el embrión, ¿cierto? Cuando hacemos temperaturas bajas, por ejemplo, que la metemos a la nevera, entonces lo que hacemos es que adormecemos todo este sistema.
pero a temperaturas muy altas empiezas a dañar este embrión. Y si empiezas a dañar este embrión, entonces empiezas a dañar la semilla. Entonces, por lo general, el secado lo recomiendan. 1, secado en la sombra, ¿cierto? 2, no, venga, es que yo no tengo sombra, yo tengo es un campo abierto. Ah, bueno, entonces puedes utilizar un tema de polisombra, ¿cierto? Según el tamaño del poro, da más o menos sombra y según la planta, hay unas más susceptibles y otras que no tanto. Entonces, bueno, no te las voy a poner afuera, pero con una polisombra. Venga, es que yo tampoco tengo polisombra, ¿cierto? Ni tengo un sitio ni tengo un sitio a la sombra donde las pueda dejar, ni tengo polisombra. Entonces, ¿qué hago? Listo, entonces sáquelas pues al sol, pero en las horas de más alta radiación le toca esconderlas, ¿cierto? Entonces se puede directamente al sol, pero esconderlas de sistemas de radiaciones altas. Entonces, entre ciertas horas no las puedes dejar expuestas. Si sube la temperatura y te mata el embrión, ya, entonces te muere la semilla. ¿Listo? Listo, entonces hablamos de secado, ¿cierto? Y de ventilación, que es muy importante. Entonces, después empezamos a ver, venga, entonces hablamos que hay ciertas semillas con unas características especiales, que si bien siguen estos pasos, hay que tener como unas cositas más, más profundas como tal, ¿cierto? Entonces encontramos, por ejemplo, las semillas que tienen esa cubierta gelatinosa. Entonces, con la cubierta gelatinosa, entonces decimos, venga, es que esas semillas de cubierta gelatinosa requieren fermentación. ¿Yo cómo hago esa fermentación? Entonces, por acá nos dicen, vea, esa envoltura gelatinosa contiene sustancias químicas que las mantienen en un estado de adormecimiento. Entonces, una semilla que la dejamos con ese tema gelatinoso, posiblemente le sea muy difícil germinar, está dormida. Entonces, aquí dicen, se cortan los tomates, los melones, los pepinos o la que sea la fruta que tiene esa semilla con cubierta gelatinosa. Se extrae la semilla y se extrae el jugo. Se vierten en un recipiente. Se añade un poco de agua para favorecer la fermentación. Entonces lo que se hace es que usted empieza a hacer como lo que hicimos un poquito en la práctica, ¿cierto? Usted hace un caldito de cultivo ahí. Entonces lo que está buscando es que empiecen a crecer microorganismos que le quiten esa cubierta gelatinosa. Entonces te dicen, venga, entonces utiliza el jugo de la misma planta, ahí te van a crecer microorganismos, déjela 3, 4 días y cuando usted vea que forman la superficie una capa blanca, entonces quiere decir que ya están actuando los microorganismos, ahí sí las puede lavar. Entonces ya te dicen, la lava con agua y pues utiliza un coladorcito o algo pues para poderlas como poner a... pues para poder que no se te vayan a ir las semillas pues como por el grifo. Se secan las semillas, entonces ya te dicen, venga, sobre una tela o sobre un tamiz, ¿cierto? En un lugar seco y ventilado, por favor evite los papeles, entonces el papel, después se pega el papel y es uno arrancando pedazos de la semilla con el papel o el papel pegado en la semilla, entonces no, venga, utilice telas, utilice mallitas, ¿cierto? Utilice otro tipo de material. Cuidado con los hornos, ¿cierto? La gente tiende a secar en hornos a baja temperatura, muchas veces, la mayoría de las veces matan también el embrión. Cuidado con el pleno sol. Y bueno, entonces ya lo que tenés que hacer, las pones en las telitas y cada cierto tiempo pues las vas como separando, porque las que son muy chiquitas se te van haciendo como una bola. Bueno, ya la secas, la guardas. Y por ejemplo, aquí nos decían, las semillas de tomate tienen una duración germinativa de 4 años de por medio y en algunos casos hasta 10 años. Entonces, bueno, cuando te dicen que tienen una duración germinativa media, entonces te van a decir, esas semillas perfectamente después de 10 años, cuando le des las condiciones, van a ser capaces de salir nuevamente. Bueno, ¿tienen alguna duda en esta parte? Bueno, vemos otro caso que, por ejemplo, son las semillas de leguminosas. Entonces, las leguminosas es esta familia de plantas que tienen frutas en vainas, ¿cierto? Entonces encontramos desde enredaderas
arbustos hasta árboles gigantes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el frijol, pero otra leguminosa también es el piñón de oreja, ¿cierto? Que es de árbol gigante. Entonces, por ejemplo, acá la particularidad es que el secado se hace dentro de las vainas. Y yo cómo sé que cosecho en una vaina, cuando esta vaina me cambia de color. Entonces yo llego y, estas son verdes, pero resulta que cuando está madurando se me ponen cafés, que es lo más normal que pasen en estas, pero encontramos, por ejemplo, también estas, que son cafés claros y cuando maduran más se ponen cafés oscuras. Entonces lo que te dicen es, vea, usted va a seleccionar sus plantas. Si son plantas de ciclo corto, o sea, que solo tienen, digamos, una cosecha, entonces las va a seleccionar desde antes, porque usted cuando coseche esto, ya la planta está en un proceso de muerte. Entonces las selecciona desde antes y las marca. Cuando ya, entonces veamos que el fruto, ¿cierto? O la vaina ya maduró porque cambió de color, las cosecha. Pero cuidado, no se vaya a pasar mucho tiempo porque todas estas vainas tienen un proceso que se llama dehiscencia. ¿Y qué es ese proceso de dehiscencia? Ellas se abren de manera lateral para liberar las semillas. Entonces, la cosecha después de que madure, pero antes de que ya te bote la semilla como tal. Cuando tenés entonces las vainas, lo que vas a hacer es que las vas a poner a secar sobre una lona, ¿cierto? A la sombra. Y después abrir las vainas y extraer las semillas que te interesan. Y bueno, ya esas semillas entonces las utilizas en la próxima siembra o las guardas pues en sobrecitos, todo muy bien marcado. Cuidado con este marcado. Yo, por ejemplo, peco muchas veces en ese marcado, porque uno en el momento dice, sí, yo me acuerdo, esta la conseguí allí, me la dieron, me dijeron que era para esto, pero después de un mes ya la memoria empieza a fallar y si las guardaste un año ya uno no se acuerda. Uno dice, ¿cómo fue? ¿Quién me la dio? ¿Qué fue lo que me dijo? Entonces, en el marcado, ¿qué planta es? ¿Qué fecha fue la fecha de cosecha? ¿De dónde venía esa semilla? O sea, esa semilla, ¿quién te la dio? O si siempre ha estado ahí. El gramaje, ¿cierto? De pronto especificaciones. Entonces, siempre marcar como con toda la información que se necesita, porque si no, hay veces es muy difícil saber esa información, pues, de la semilla. ¿Tienen dudas acá? Bueno, y también tenemos el tema de las plantas con inflorescencias. Entonces, digamos que son muchas flores. Bueno, por ejemplo, la del cannabis sería una inflorescencia como tal. Entonces, son muchas flores muy pegaditas, ¿cierto? Que se ven como si fuera una sola, pero en realidad son flores muy chiquiticas y que te van a producir la semilla, entonces dentro de la inflorescencia. Entonces, esta produce mucha semilla como tal. Entonces, yo lo que hago es que selecciono las plantas desde antes, las plantas más vigorosas, desde antes que me florezcan, porque muchas veces cuando ya florecieron, digamos que ellas todas, por ejemplo, en el caso de la albahaca está muy bonita, muy hermosa hasta que florece. Ya cuando florece, ella todos los nutrientes los trasloca a la parte de la flor. Entonces ya cuando los trasloca a la parte de la flor, ella empieza como a morir. Adelante. Yo te iba a preguntar en el caso de la albahaca, porque por ejemplo yo tengo pues un cultivo aquí pequeño y ella me floreció, me tiró semillas, pues quedó como si fuera una cobertura que tenía y luego salió la semilla, ¿cierto? Y queda como la cobertura ahí. Y la planta comienza a ponerse como más café o como las hojas como a doblarse un poquito, no sé. Lo que pasa es que tienes que revisar porque la albahaca no es de ciclo muy largo, la albahaca es de ciclo corto. Entonces, muchas veces cuando florece, ella ya empieza un proceso de muerte. Entonces, por ejemplo, en la albahaca lo que se hace es que se tienen unas plantas que van a ser para producción de hoja, entonces usted cada que le ve la flor, se la quita, usted no la deja semillar. Y ya tener las planticas que sí son para semilla como tal. Porque si no, ella sí se te empieza a secar, después de que florece y fructifica, empieza un proceso de muerte. Y como de ahí nos interesa la hoja, entonces sí tienes que mirar si tienes que podar la flor desde antes, listo, y solo dejarla que vas a sacar semilla. Para mantenerla no la debo sacar flor y ya. Sí, le corta las flores. O sea, usted lo que va a hacer es mantener esa albahaca vegetativa.
Entonces esa albahaca, mientras que no le florezca, ella es como si siguiera ese proceso de crecimiento de hoja, de crecimiento de hoja. Entonces usted la mantiene pues en ese lugarcito. Y ya escoge unas que es donde usted va a sacar su semilla. Entonces a esa sí la deja florecer y a esa sí la deja pues hacer el tema de la semilla como tal. Profe, Adelante. ¿qué pasaría con el apio? Pues el apio es de inflorescencia también, o sea, él se crea una inflorescencia así. No sé de cuántas cosechas puede ser el apio, o sea, no sé si empieza a morir después de la floración, esa no la tengo clara, nunca he Sí, tenido apio. a mí sí me pasó, o sea, yo tenía mi apio lo más de bonito y me decepcioné porque cuando después de que eché una flor ahí se me dañó y era súper grande, literal, era muy grande, pero se Listo, murió. entonces sí hay muchas plantas que el ciclo es corto. Entonces, digamos que ellas después de que florecen es como si ya hubieran venido a hacer lo que tenían que hacer y se mueren. Entonces, sí hay que revisar de pronto si el apio era un tema también de ciclo corto. Entonces, lo que hay que hacer es no dejarlas florecer para que ella siga produciendo esa hoja, ¿cierto? Y de esas plantas muchas veces nos interesa la hoja, no nos interesa la flor, no nos interesa el fruto. Y en estos casos que nos interesa la semilla, pues entonces dejamos unas cuantas para semillar como tal. Entonces, bueno, entonces como el caso... Esta flor de la sábila es como unos bananitos. ¿Se la viste? Sí, esa es una inflorescencia también muy bonita. Entonces, esa entra también como inflorescencia, pero más grande, ¿cierto? Pero mucho más grande. Bueno, ¿en qué iba yo? Bueno, entonces, hay especies que me producen semillas en inflorescencias, ¿cierto? Entonces, que uno la ve como si fuera una sola flor, pero no, son un montón de flores junticas como tal. Entonces, les decía, venga, primero van a escoger antes de que ellas florezcan cuál es la planta que más les gusta, porque antes de que florezca, antes que direccionen todos sus nutrientes a la parte reproductiva, ¿cierto? Entonces seleccionan. Cuando seleccionan, entonces ya saben que esa planta la dejan quieta y deja que florezca y deja que se empiece a secar. Entonces muchas veces se van poniendo como más feitas. Después, entonces cortan los tallos florales. Entonces, ¿qué es el tallo floral? Entonces, esta partecita acá, ¿cierto? Aquí están las flores y hay un tallo que soporta todas las flores. Entonces, llegan y lo cortan. Y entonces, así como aquí van a secar las vainas, allá lo que hacen es que van a secar esos tallos florales. Los llevan a secar, lo mismo a la sombra o a sol moderado, con buena ventilación, ¿cierto? Dependiendo de la sensibilidad de la especie. Y después, entonces, cogen, por ejemplo, una mallita como esta, y lo que hacen es que empiezan a deshacer la flor ahí. Entonces tienen que buscar un tamaño de poro que les permita, por ejemplo, o que caigan estas estructuras y le quede la semilla arriba, o que caiga la semilla, no sé, en una bolsa que ustedes tenían y le queden estas estructuras. El caso es que así separan pues como toda esta parte de la inflorescencia, los pétalos y todo de la semilla. Y ya eso lo llevan a secar. Entonces digamos que, por ejemplo, esta de inflorescencias, entonces se hace de esta manera. ¿Tienen de pronto alguna duda o algo que quieran complementar ahí a ese tema? Tienen un ciclo largo de almacenamiento, pues, o tiempo largo de almacenamiento de ellos. ¿Cuál? Pues se pueden almacenar por bastantes tiempo las que son así, semillitas. Sí, Como... entonces hay que mirar exactamente cuántos años, pero aquí sí estamos hablando de años, o sea, ya de todas estas estamos hablando de almacenamiento en años. Ya hay que mirar, porque esas sí no me las sé, porque hay unas que hablan de 2 años, hay unas de 5 años, hay unas de 10 años, entonces sí van cambiando más o menos por cuánto tiempo, pero el tiempo sí es en años. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les cuento acá? Bueno, no sé si de pronto tienen algo más que complementar ahí. Y llegamos al tema de los tubérculos, ¿cierto? Bueno, aquí les había puesto como tallo modificado, ¿cierto? Subterráneo, pero entonces también tenemos el tema de las raíces modificadas como tal.
Entonces, cuando hablamos de tallos modificados o de raíces modificadas, entonces ya no estamos hablando de modificaciones genéticas, sino que ya estamos hablando de una modificación que hace la planta. Entonces, la planta modifica ciertas estructuras que tiene y ahí guarda sus nutrientes o sus carbohidratos o todo lo que estaba haciendo. Entonces, es el caso de la zanahoria, es el caso de la yuca, es el caso de la papa. Entonces, digamos que la planta tiene como unas estructuras donde almacena y nosotros nos comemos esas estructuras donde ella almacena, ¿cierto? Entonces, digamos que las características que a vos te interesan de esa planta están en ese tubérculo. Entonces, vos necesitas ver el tubérculo para decir, ah, no, esas son las zanahorias que me interesan, esas son las yucas, esas son las papas. Entonces, uno lo que hace es que selecciona el tubérculo como tal, que le interesa. Ese tubérculo, entonces, lo somete a un proceso que se llama vernalización. Esa vernalización es que le das unas horas frío para que ella genere enraizamiento. Entonces, yo llego, genero el enraizamiento, entonces lo metí a la nevera, por eso es que las papas en la nevera entonces te empiezan a generar raíces, ¿cierto? La zanahoria le puede pasar igual. Entonces te empieza a generar raíces y vos ya vas y sembrás este tubérculo al campo. Entonces, cuando vos sembras esto, como lo hiciste de una parte vegetativa, lo que hiciste fue hacer un clon de la planta madre. Entonces, esta plantica que salió acá es exactamente igual a la planta, pues tiene exactamente la misma información genética de la planta de la cual salió esta zanahoria. Entonces, listo. Entonces, uno clona y esa es su semilla. Pero entonces resulta que vos decís, no, venga, es que, o sea, si yo lo voy a hacer inmediato, me sirve el tubérculo, pero es que yo necesito guardar eso por más tiempo. Entonces, no te sirve esta, pero entonces te puede servir la semilla de la planta como tal. Entonces, yo elijo mi tubérculo, la siembro, cuando obtengo la planta, la dejo, por ejemplo, que tire la flor, ¿cierto? Entonces, la flor de la zanahoria viene a ser algo como esta inflorescencia y ya empiezo este proceso. Saco la semilla de la zanahoria y puedo también guardar semilla sexual de zanahoria. Esta partecita quedó clara. La de esa clonación, no. Yo siembro es entonces, tú dices de ponerlo en frío y todo, la parte de arriba vegetal, o la raíz saca. O sea, yo saqué el tubérculo, ¿cierto? Que me interesaba. Entonces vos dijiste, no, es que de la zanahoria me interesan estos tubérculos porque son los que se me dan más grande, tienen un color más naranjado y me saben más dulce. Entonces vos escoger las características que te interesan desde el tubérculo, ¿cierto? Cuando vos sembras ese tubérculo, entonces esa semilla no se hizo de polinización cruzada. Esta zanahoria es una parte de la planta, eso es una parte de la raíz de la planta madre. ¿Hasta ahí vamos claro? Ah, ya, o sea, yo la hago para después, para que ella misma saque su flor y pueda sacar las semillas de esa misma Eso. sola. Epa. Entonces, por ejemplo, de esa zanahoria, vos lo que hiciste fue la clonación de la planta madre. Entonces vos dijiste, ah, no, ya sé cuál es el tubérculo que quería, entonces ahora sí necesito la planta original. Entonces, por eso sembraste el tubérculo. Y ya ahí, ya dejas que ella produzca su flor y le sacas la semilla. Pero antes había sido imposible porque vos necesitabas ver el tubérculo, a ver si te interesaba o no te interesaba. Ahí ya quedó clara. Sí, ya creo que es. Listo. Listo, entonces tenemos Profe, tema de... Adelante. profe, yo no te entendí el tema de la semilla y cuando echa la flor, profe. Esta. No te entendí cómo ese proceso. No, no. En la zanahoria, profe. Ah, listo. En la zanahoria, entonces yo lo que hice fue que la dejé, ya sembré el tubérculo que necesitaba, ya tuve la planta de la cual salió este tubérculo, ¿cierto? Hasta ahí queda claro. Sí, profe. Y ya lo que hago es que dejo que ella saque la flor. Y cuando ella saca la flor, entonces ya hago este mismo proceso. Cuando la flor esté secando, corto el ramito floral
cuando el ramito floral lo corté, lo llevo a secar a la sombra y cuando lo llevé a secar a la sombra, ya lo desmenuzo en una criba o en una malla que me permita recoger finalmente estas semillas. Entonces la que llevo a secar ya la flor ya madura. Ahí de pronto te quedó más claro o todavía no. Sí, sí, ahí sí te entendí, profe. Muchas gracias. Gusto. Bueno, ¿qué más les cuento yo acá? Profe, pero venga, Sí, ¿cómo así? adelante. Es que no lo entendí bien de ahí, pues, qué relación tiene el congelamiento. Yo sé que eso genera también parte un poco de humedad de agua, por eso lo que usted decía de relación con la papa, que a veces generaba pues como unos bulbitos. Pero no, también se generan las sanas, se hace también en lo que cultivemos con la zanahoria y después se siembra o qué, no entendí. Sí, digamos que esos tubérculos los someten pues a nevera o a frío, es porque empiezan a producir raíces. Entonces ya vos cuando lo llevas a campo, pues se enraíce y te crece la planta más fácil. Entonces digamos que es un proceso que le hacen, es para cuando usted vaya y siembre el tubérculo, él ya tenga raicitas y salga más fácil la planta. Entonces es más rápido el proceso. Ahí sí te respondí o no era esa. No, sí, profe, claro que sí, muchas gracias. Listo. Profe, yo le pregunto algo, sino que yo por ahí pues he visto que le echan que a la punta, cuando uno coge un esqueje de alguna flor o alguna planta, le echan a la puntica de ese esqueje o sábila o miel o banano. Eso se utiliza para enraizar, se dice. Pero eso, pues también he escuchado mucho que uno como integrarle materia viva así, sin un proceso de compostaje es delicado para la tierra. Entonces, ¿eso sí es positivo o eso no, pues no sirve? Es que depende de la sustancia. Por ejemplo, un tema de sábila, no sé las otras, no la conozco. Un tema de sábila, un tema es ¿cómo es? El de sauce. Un tema de lentejas también lo utilizan como enraizador. Entonces, esos tres, entonces digamos que las plantas para hacer sus procesos tienen un tema hormonal, ¿cierto? Así como uno. Entonces, según el tema hormonal, digamos que las condiciones de la célula cambian y cómo se comporta la planta cambia. Cuando estamos en temas de esquejes, entonces lo que vos haces es que cortas una parte de la planta, ¿cierto? Entonces vos haces que esas células que están formando el tallo cambien como de vocación y ya no formen tallo, sino que necesitas que formen raíces. ¿Hasta ahí me sigues? Esa partecita. Entonces, listo, entonces usted dice, no, venga, qué pena, yo sé que estaban muy cómodas formando tallo, pero resulta que yo aquí necesito raíces. Entonces, llega algo que se llama la totipotencia de la célula, que es la capacidad de esa célula de cambiar de actividad y decir, no, bueno, ya nos tocó generar raíces, vamos a generar raíces. Para ese proceso de ella cambiar de actividad, ella lo que necesita son unos cambios hormonales. Entonces, hay unas hormonas que inciden en ese proceso. Entonces, sustancias como la sábila tienen tema de auxinas, ¿cierto? Entonces, es como si usted le echara un poquito de esa hormona que ella necesita. Entonces, sí te ayuda a ese cambio de la célula. Entonces, eso lo tiene la sábila, lo tienen las lentejas, lo tiene el sauce. A mí me gusta mucho enraizar con sauce como tal. No sé el banano, no sé la miel, ¿cierto? Esas sí nunca las había escuchado ni he leído como nada sobre ellas. Entonces esas pues en general no te van a presentar como mayor problema, pues que yo sepa, nunca he tenido problema como con ellas. Hay tema de orgánicos sin compostar que sí te generan problemas, ¿cierto? Un tema, por ejemplo, que uno acumule orgánicos y ahí siembre, entonces si no tienen un buen proceso de compostaje, pues sí te van a hacer un daño. Pero en el tema de estas sustancias como asquejes, pues ese tipo de sustancias te hacen un cambio de hormonas, como lo hacen los enraizadores que venden por ahí. Y vos le des un enraizador y te dicen, contiene auxinas o contiene citoquininas, que ya es para la enlocación y así. Entonces van cambiando, son como las hormonas.
y hay unos enraizados. Entonces, por ejemplo, la penca es muy buena en auxinas, entonces sí te puede ayudar a enraizar. Ahí de pronto te quedó más clarita esa parte. Profe, sí, me lo respondiste totalmente. Muchas gracias Tu gusto. por esa aclaración. Porque yo sí la quería hacer, pero tenía pues como esa duda de yo, ay no, venga, pero yo he escuchado pues que no ponerle así materia sin descomposición o compostaje es malo para la tierra, pero ya me queda más claro. Listo. Pero sí, sí hay muchas sustancias que sí uno utiliza para enraizar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de sauce, me parece que enraiza muy bien. Bueno, ¿qué más les iba a preguntar yo? Ah, bueno, no muchachos, no sé si de pronto tienen alguna otra cosita que quieran revisar, para que vamos dejando el tema así por hoy. Bueno, y si no, entonces listo, nos vemos el próximo miércoles. Profe, Adelante. puedo preguntar algo, pero aparte, pues, aparte de la clase. Bueno, Es que Damián es con nosotros en el grupo, pues, de trabajo y no puede asistir a la práctica el viernes. Entonces, él no, pues, no sé, hace un trabajo con nosotros, un trabajo escrito o no, así, la porque no, de porque los igual nosotros grupos de hicimos todo. trabajo, la de Ah, los grupos de trabajo vienen es con el mapa conceptual, vienen con el otro trabajo que siguen, ¿cierto? Pero ya los grupos de la práctica sí son los que se hayan hecho en la práctica. Entonces, por ejemplo, si Damián pues no asistió a la práctica, entonces él ya hace el tema del video, ¿cierto? Porque él no estuvo como esa parte presencial, ya lo hace de manera individual. Profe, yo no veo las bueno, preguntas que se deben responder respecto al video. Entonces, vamos a ver. De la fabricación de fermentos hay que responder unas preguntas, ¿cierto? Sí, Y yo no ya te las... voy a mostrar. Entonces, vas a buscar un correo que se los mandé la semanita pasada. Decía como aspectos varios, agricultura ecológica, espera yo miro. Información variada, ¿cierto? Entonces, en esta información variada, aquí les decía, venga, sobre la práctica, los que tuvimos, recuerden que. Y para los que no asistieron del video que vieron, deben responder las siguientes preguntas. Esas preguntas que deben responder no me van a mandar nada, sino que las vamos a socializar dentro de la clase de que estemos viendo biofermentos. ¿Listo? Y dentro de esa clase que socialicemos, eso sí, pues como notica adicional. Entonces busca ese correo, se llama información variada, agricultura ecológica, primera clase práctica y salida del Cerro Quitazón. Ya que los especialistas a la salida, también ¿Qué? podemos hacer esa actividad como, profe, No te escuché nada. ¿Qué? que, por ejemplo, Hola. los que asistimos a la salida. Ah, bueno, acuérdense que yo les había mandado un video, había un video de clase complementaria, un video que se llamaba sostenibilidad, este de acá, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una actividad con ese video, también como notica adicional, pero esa la vamos a hacer después de que terminemos el tema de semillas, o sea, posiblemente en la clase de la otra semana. Yo les voy a poner unas preguntas, las vamos a hacer dentro de la clase, vamos a responder y vamos a sacar como una notica adicional de ese video como tal. ¿Listo? Listo, profe, No y sé. más actividades hay. La otra semana, o sea, esas son adicionales que se están poniendo, o sea, si la quieren hacer, suma, si no la quieren hacer, no suma. Hola, ¿qué? Que se ha mandado en este momento. Es que yo ahora le escuché algo que se estaba explicando que hiciéramos, algo así, o no sé si le entendí mal, es que tengo siempre el internet como malo.
Bueno, a ver. No, pues hablamos de que ya habían subido unas notas, ¿cierto? De que ya les pasaba entonces la de este otro cuestionario. Para la otra semana si se viene la de preguntas problematizadoras. Les decía que estén pendientes de estas fechas, que esas fechas yo se las estoy respetando, ¿cierto? Entonces, siempre van a tener la actividad en estas fechas. Y les dije que íbamos a hacer vamos a sacar dos noticas adicionales, una en la clase de biofermentos, ¿cierto? Con los que vieron el video o con los que asistieron en la clase, y otra de ese video de sostenibilidad que les había mandado. Entonces, listo. No sé qué más preguntas Profe, les surgen ahí. Sí. profe, qué pena. Yo estaba revisando el correo y pues a mí no me apareció ningún correo que se llame información variada. ¿Cómo te llamas tú? ¿O cuál es tu correo? Yo te reviso acá. Mi correo es bmth 631. Bueno, entonces se lo voy a reenviar acá de una vez, listo. Pero sí debería estar por ahí. Mira a ver si te están rebotando. ¿Y tu nombre es cuál, perdón? Ricardo Durango Carmona. Profe, de pronto en spam, porque a mí sus correos a veces me salen disque en spam. Sí. Ah, los tienen configurados en spam. Ah, no, yo no A sé, mí Listo, entonces te lo voy a reenviar. Hanner, David, Wendy. Sí, debería estar por acá. Divana, Mateo, Camilo. Bueno, igual entonces te lo voy a reenviar. Es que mi correo no es, qué pena, profe, mi correo no es con mi nombre. Es una B mayúscula, una M, una T y una H. TMT. Bueno, igual te lo voy a reenviar entonces por si acaso. Entonces hay que revisar entonces dónde te están llegando los correos. Replicar. Profe, ¿me lo podrías reenviar a mí también? No me ha llegado. Y los correos que mandas, pues usualmente tampoco me llegan. Listo, vamos a mirar, miren a ver si de pronto. Bueno, DMT qué. B, profe. ¿Así? No, profe, no es con D al inicio, es con B, D. Ese que aparece primero. Listo. ¿Y el otro correo es quién? SP Munera 1600 AS. Listo. Pues Sí, miren profe. de una vez a dónde les está llegando, que está con toda la información. Listo. Que revisen a ver cómo les llegó. Bueno, muchachos, no sé si hay algo más. Bueno, profe, feliz día. Feliz día y feliz fin de semana a todos. Que descansen. Feliz fin de semana, profe. Chao. Profe, Feliz que fin de estés muy bien. semana. Igual a ustedes. Hasta luego. Profe, yo le podría preguntar una cosa. Adelante, María. Yo le hablé ahorita por el WhatsApp. Sino que es que me quedó una duda con el primer examen. Entonces, te quería preguntar. Listo. Pero ya me hablaste por el WhatsApp. Sí, profe. Listo, entonces dale. Espero yo miro. ¿Es un 305? Sí, María Camila. Dale que ya voy a revisar, entonces ya mismo te respondo por ahí mejor. Listo. Muchísimas gracias. Personal. Bueno, María, que descanses. Hola, Hanner.
Profe, entonces de actividad complementaria quedó el videito ese que es del toro, ¿cierto? Pues que aparece como una imagen ahí. Sí, eso. Ese es el que vamos a ver y ese es el que va a sumar a estos formularios. Listo, que esa la vamos a hacer dentro de la clase. Yo creo que la otra clase terminamos tema de semillas, entonces la otra semana en una de las dos clases empezamos ya con este tema de la actividad complementaria. A ver si subimos un poquito esa nota, ¿listo? Listo, profe. Y la otra es de las personas que no asistieron a la práctica. Esa también se va a complementar de ese video. Pero ahí está el video de las que no asistieron a la clase, a la práctica de biofermentos. Y está también lo que deben hacer los que sí asistieron a la práctica, ¿cierto? Para que también tengan la nota complementaria con la práctica. Ok, listo. Pero entonces como complementario solamente quedaría ese video. No, como complementaria está ese video y está para la clase de biofermentos. Por ejemplo, usted que asistió a la práctica, entonces van a mostrar el seguimiento que hicieron sobre el seguimiento del caldo microbial, van a hablar de los aspectos que vieron, van a mostrar fotos, fechas y van a proponer en qué podrían utilizar ese insumo. Ah, o sea, lo complementario sería lo que expongamos ahí de ese biofermento. Epa. Ah, listo. Entonces ya está con ese seguimiento. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues, Hanner, que estés muy bien. Hasta luego. Listo. Hasta luego. Que se ve, Isabel. Isabel. Señora. Yo te había mandado un correo sobre el mapa conceptual. Revisa lo que no me has dado respuesta. Listo. Que es que no me permitió abrir el archivo. Qué mal. También le puedo mandar un pantallazo. Sí, algo que yo lo pueda leer porque me aparecía como la mitad del archivo y ya después me decías que suscribirse o algo así. Entonces sí, donde yo lo pueda ver que me falta ponerte la nota del mapa. Listo. Bueno, y a mí. Gracias. Bueno, Isabel, que estés bien. Hasta luego.